Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. En un pequeño pueblo ubicado a 50 kilómetros del centro de la ciudad, todos conocían a la gran familia de Estela y Balmor. Al mismo tiempo, toda la población no se equivocaba en relación con ellos. Algunos en la ruidosa familia de Estela decían enojados: engendran pobreza. ¿Para qué dar a luz si no se puede dar un futuro digno? De inmediato, los defensores comenzaron a defender el derecho a la vida de esta familia trabajadora, respondiendo: ¿están suplicando? ¿O están pidiendo limosna? Desde el amanecer hasta el anochecer, todos trabajan igual que uno, solo para vivir con dignidad. Realmente era así. La familia de Estela y Balmor tuvieron 6 hijos, la mayor de los cuales era Elena. Como la más adulta, tenía todos los deberes de la casa, y todas las preocupaciones de los más pequeños. Dio la casualidad de que Dios le dio a sus padres al principio solo una hija, ella, y luego, durante 5 años, hubo una interrupción en la maternidad en la familia. A los padres no parecía importarles, pero Dios ya no daba hijos. Pero tan pronto como su hija cumplió 6 años, Estela comenzó a dar a luz a bebés uno tras otro. A la edad de 12 años, Elena, como si fuera madre experimentada, podía envolver y alimentar a los bebés, logrando hacer su tarea en el medio. En ese momento, la madre y el padre trabajaban día y noche en el campo de un agricultor local para alimentar a sus hijos. Además, la parcela de la familia tenía más de 10 canteros de hortalizas y todo un campo de patatas justo detrás de la casa. Al principio, esta cosecha fue suficiente no solo para la comida, sino que incluso lograron vender algo a los transeúntes en la carretera. Las condiciones climáticas estaban empeorando, o la tierra había agotado sus recursos, pero cada año la cosecha era cada vez menor. Tan pronto como Elena cumplió 15 años, sus padres comenzaron a involucrarla en el trabajo agrícola. Ella y su madre se turnaron para cuidar a los niños que se quedaban solos en casa y luego volvían al trabajo. No queriendo ser una carga para sus padres, Elena se esforzó mucho y, a veces, hizo el papel de un adulto. Por la noche, al regresar a casa, estudiaba sus lecciones hasta la medianoche. Elena, al ver cómo sus padres estaban agotados de alimentar, calzar y vestir a sus hijos, no durmió por la noche, pensando en cómo podría ayudarlos, cómo aliviar su situación. Durante todas las noches sin dormir, solo un pensamiento vino a su mente: ir a trabajar. Ella tenía un miedo loco de irse a una ciudad enorme y completamente extraña, donde no había ni una sola alma conocida. Pero, por otro lado, vio en la televisión lo rica y divertida que es la vida en las megaciudades, y esto literalmente la eclipsó. La noticia de que estaba a punto de irse fue recibida con hostilidad por casi todos los miembros de la familia. Las hermanas y hermanos menores lloraron, le rogaban quedarse. Esto era comprensible, porque Elena reemplazó a su madre y padre. La hermana mayor siempre estaba ahí y se apresuraba a ayudar en todo. La madre se lamentó, contando horrores sobre la vida en la ciudad, aunque ella misma había estado allí solo un par de veces en toda su vida. El padre, al darse cuenta de que su hija estaba decidida y no cambiaría nada, la elevó a la categoría de casi enemiga. Dando un portazo, salió de la casa y fumó en el patio toda la noche. Ni siquiera acudió a despedirse el día de su partida, por considerar tal acto una traición. Elena se tragó las lágrimas de resentimiento. En su corazón, solo pensaba que su padre no podía entender lo difícil que era para ella en ese momento, porque solo quería ayudar a sus padres. Su padre siempre decía que una boca extra es una carga, así que decidió independizarse y quitarles una boca extra. Le parecía que la ciudad tenía todas las oportunidades para hacer buen dinero. Además, trabajando desde los 15 años, la niña no tenía miedo de ningún trabajo, sin importar cuán difícil fuera. Habiendo comprado un boleto, Elena abordó el tren a la hora acordada. Era su primer viaje sola, hasta ahora. Toda la experiencia que tenía se limitó a un solo viaje a la ciudad con su padre, mientras que su madre daba a luz a su segundo hermano que se seguía de ella.
Entonces se necesitaban unos documentos que solo se podían conseguir allá, así que fueron haciendo 2 paradas. Ahora estaba sola. Ella sintió pena por sus hermanos que se quedaron en casa. Ella, al no tener tiempo para irse, ya los extrañaba. También quería llorar del miedo al futuro. Después de todo, nadie la esperaba en la ciudad enorme y extraña, y no sabía qué pasaría después. Elena se obligó a calmarse y decidió pensar positivamente. En su corazón, se convenció a sí misma de que solo le esperaba una vida nueva e independiente. Cuando una mujer con sobrepeso de unos 60 años se sentó en un lugar enfrente, resoplando y resoplando como una locomotora de vapor, la niña se molestó al principio. Por alguna razón, ella quería que alguien de su edad, bueno, o un poquito mayor, fuera su compañero de viaje. Pero cuando conoció a su vecina, se dio cuenta de que tenía mucha suerte. Desde el primer minuto de su aparición, la mujer distrajo a Elena de sus tristes pensamientos. Sentándose, colocó 2 bolsas pesadas debajo de la mesa. Estaba claro que la carga no era liviana, y la mujer obviamente cargó todo sola hasta el tren. Sacando un pañuelo de un bolso que al parecer era un bolso de señora, aunque de tamaño más adecuado para un bolso económico, ella limpiándose el sudor que le había salido por la cara, inmediatamente le dijo a Elena: «Bueno, vecina, vamos a conocernos. Me llamo Alma Alfaro, voy a visitar a mi hijo en la ciudad. Es estudiante y vive en una residencia estudiantil. ¿Y tú a quién vas a visitar o a dónde vas?». Elena, asustada, como en un interrogatorio, le dijo: «Mi nombre es Elena. No voy a ninguna parte, no tengo a nadie en la ciudad. Voy en búsqueda de un trabajo». La mujer sonrió amablemente, de una manera familiar, y Elena se sintió mejor de inmediato. «Bueno, ahora tomaremos una taza de té», dijo la compañera de viaje, sacando bolsas de comida de la mesa, «y charlaremos. Viajaremos hasta la mañana, así que tendremos tiempo para hablar». Bebieron té durante mucho tiempo con unos pasteles muy sabrosos de Alma Alfaro y se contaron sobre su vida. Elena, sorprendida de sí misma, contó lo dura que era la vida en el pueblo, sobre trabajar en el campo día y noche, estudiar en el medio, sus hermanos y hermanas menores. Al final de la historia, vio cómo brillaban los ojos de Alma Alfaro, se secó una lágrima, luego acarició la cabeza de Elena, como si fuera la suya, y dijo en voz baja: «Mi niña, aún eres una niña, y ya has pasado, por tanto». Luego, Alma Alfaro contó cómo vivía en amor y armonía con su esposo y que tuvo 2 hijos. Pero luego su Vitalio murió en un accidente y ella se quedó con 2 niños pequeños en sus brazos. «Ellos son mi regalo. Miguel es el mayor, desde niño era independiente, por lo que decidió convertirse en adulto justo después de la escuela y se mudó a la ciudad. Fue un excelente estudiante desde el primer grado, y después de graduarse ingresó a la universidad de la ciudad. Es bueno para estudiar, los maestros no pueden presumir, pero así puedo ayudar con víveres, me hago cargo de todo». María, la más joven, todavía está estudiando en la escuela. Este año se gradúa, Dios lo quiera, con una medalla de oro. Por alguna razón, estas 2 compañeras de viaje, de edades completamente diferentes, querían compartir sus secretos entre ellas, como si se dieran cuenta de que en la mañana se irían en diferentes direcciones y se olvidarían de este viaje. Después de hablar casi hasta la medianoche, continuaron comunicándose con susurros, temerosas de molestar a los vecinos dormidos en el tren. Preparándose para irse a dormir, Alma Alfaro de repente se golpeó suavemente los costados y susurró: «Bueno, soy una tonta, ¿por qué no pensé inmediatamente en Gloria? Es mi parienta lejana. Ella ayudó a mi Miguelito, hasta que consiguió un albergue por un par de semanas, vivía en su ciudad. Gloria trabaja en algún tipo de vivienda y servicios comunales, tal vez allí haya algún tipo de trabajo. Te daré su dirección y número de teléfono. Dirás que vas de mi parte. Verás cómo te ayudará». Inmediatamente metió la mano en su bolso, de donde rebuscó y sacó una pequeña guía telefónica. Llevándolo a una pequeña lámpara en la pared,
comenzó a hojear rápidamente y encontrando los datos necesarios, felizmente susurró. Cabal, sentí que me había traído mi cuaderno. En el cuaderno, encontró una página en blanco y, arrancándola fácilmente, reescribió la información que encontró, entregándosela a Elena allí mismo. Pero cuando vio en la penumbra del vagón que la niña estaba algo desconcertada, tomó un papel y agregó. Tú llama, no tengas miedo. No toman dinero por ayudarte, Gloria es una persona de buen corazón. Ella también se mudó una vez del pueblo a la ciudad y, por cierto, comenzó como una simple limpiadora de casas. Elena, después de haber doblado el papel varias veces, lo metió con cuidado en el bolsillo interior de su vieja chaqueta. Después de hablar un rato, se quedaron dormidas. La niña no durmió hasta casi la mañana, y los ronquidos de su nueva conocida no tenían la culpa de esto. Estaba acostumbrada a tales trinos incluso en casa en el pueblo. Su padre, que bebía alcohol los fines de semana, hacía un ruido estridente. Lo que más le preocupaba era el mañana. El tren llegó a las 8 de la mañana. Y a partir de ese momento comenzaría una vida completamente diferente para Elena. No sabía qué tipo de chica sería, pero realmente deseaba que esa fatídica mañana llegara pronto. En la plataforma, ella y Alma Alfaro se despidieron como buenas amigas. Las compañeras de viaje incluso se echaron a llorar al final. Abrazando a la niña, Alma Alfaro le dijo: «Solo cuídate. La ciudad, como un remolino, girará y no entenderás cómo te metiste en algo. Escúchame, que viví mi vida y sin pensarlo, llama directamente desde la estación a Gloria y le dices que vas de mi parte. Definitivamente te ayudará de alguna manera. Mira que con lo frágil e indefensa que eres cualquiera puede ofenderte. Bueno, ya está, digamos adiós muchachita». Con estas palabras, la mujer recogió sus pesadas bolsas como si fueran pelusas y caminó por el andén hacia la salida de la ciudad, y Elena se quedó en medio del bullicio de los visitantes y de quienes la encontraban, mirando asustada a su alrededor. En ese momento, lo que más quería era romper a llorar y sentarse en el mismo tren en la dirección opuesta para irse a su pueblo abandonado del que era nativa. La niña de alguna manera caminó y apretó los puños, enojada consigo misma. Qué bueno que alguien de mis conocidos no puede verme. Elena siempre, desde pequeña, en situaciones difíciles, tratando de calmarse, apretaba sus pequeños puños, pateaba y luego, respirando hondo, expresaba su opinión sobre algún tema, o hacía lo que consideraba necesario. Entonces, esta vez, sin saber qué hacer a continuación, Elena hizo todo de acuerdo con el escenario habitual. Habiéndose calmado un poco, respiró hondo y, tomando su bolso, se dirigió a la preciada puerta con un letrero que decía: «Salida a la ciudad». Ella ya sabía dónde comenzaría su nueva vida en la ciudad. En primer lugar, Elena decidió comprar un periódico con publicidad en el puesto de la estación. Karen, una vecina del pueblo que trabajaba en la oficina de correos, le habló de eso y le dijo que se podía encontrar cualquier cosa ahí, incluso un anuncio de trabajo o la opción de alquilar una habitación. La niña esperaba que con los fondos ganados con tanto esfuerzo tendría suficiente para un par de meses para pagar la vivienda, y allí estaba segura de que comenzaría a recibir un salario y de inmediato sería más fácil. Habiendo comprado el periódico, se instaló en el parque frente a la estación y sacó un bolígrafo y un pastel que quedaron en el camino y comenzó a estudiar el periódico. Mordiendo los pasteles con deleite, tomó notas en las páginas. Esta ocupación incluso la fascinaba, y notó una cantidad decente de habitaciones listas para recibir a inquilinos, y marcaba con un círculo las ofertas de trabajo que eran tolerables. Al mismo tiempo, se sorprendió de que en una gran cantidad de anuncios se indicara que era posible empezar incluso sin ninguna experiencia. Después de tomar un desayuno modesto, preparó unas monedas para llamar a las ofertas marcadas y vertiendo el cambio más cerca de su bolsillo, fue a la cabina telefónica más cercana. Sabía más o menos cómo usarlo, después de haber visto una película un fin de semana sobre la vida en la ciudad. Después de hacer varias llamadas buscando alquiler,
Elena se dio cuenta de que sus fondos difícilmente serían suficientes para una pequeña habitación en medio de la nada. Esto a pesar del hecho de que ella puede pagar como máximo un mes y ni siquiera le quedará para comida. Ella tampoco parecía conseguir trabajo. Ni siquiera querían contratarla como una simple señora de la limpieza, al enterarse de que acababa de graduarse de la escuela y, además, era de un pueblo. En el último número marcado, la regañaron. Un hombre malvado, en respuesta a su persuasión de contratarla en un hospital como enfermera, le gritó en respuesta: «Conozco las de tu tipo, son unas cualquiera, solo buscan inmediatamente quedar embarazadas o casarse. Ya tengo 2 bajas de maternidad colgadas al cuello, al final no hay nadie para trabajar». Sin esperar su respuesta, colgó, y Elena se sentó en el banco desesperada, y agarrando su bolso, estaba a punto de estallar en lágrimas. Pero de repente recordó que en el bolsillo interior de la chaqueta se encuentra el preciado papel. Inmediatamente desdobló el papel prolijamente doblado y se dirigió de nuevo a la cabina telefónica. La voz al otro lado de la línea realmente le pareció, como había dicho su compañera de viaje, amable y hasta afectuosa. Después de saber quién era y de dónde sacó el número de teléfono, la interlocutora dijo felizmente: «¿Alma está en la ciudad? ¿Por qué no me llamó antes? Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿Dónde estás ahora?». Al enterarse de que Elena estaba a tiro de piedra de la estación, la mujer rápidamente le explicó cómo llegar donde ella y dijo que estaba a un par de paradas y que la estaría esperando en su casa. 20 minutos después, Elena estaba de pie frente a la puerta que tenía una pequeña mirilla y hermosas figuras grabadas del número del apartamento. Por un par de minutos, la chica los miró confundida. Le daba vergüenza molestar a una completa desconocida, pero no tenía otra opción. Tendió la mano y tocó el timbre. Del otro lado de la puerta se escuchó un sonido similar al de un pájaro y luego de un par de segundos la puerta se abrió. En la puerta, sonriendo como una vieja conocida, estaba de pie una mujer que era todo lo contrario de Alma Alfaro. Gloria parecía claramente más joven que la antigua compañera de viaje de Elena, o al menos eso le parecía a la chica. La pariente parecía una muñeca. No muy alta, con una figura perfecta, cincelada y una cara que le sentaba muy bien. Elena en ese momento pensó que, desde la distancia, Gloria podría confundirse con una colegiala. Gloria, al ver la confusión de la invitada, saludó a Elena con la mano y la empujó suavemente hacia el apartamento. Cerrando la puerta, dijo: «Bueno, ahora vamos a conocernos y, por favor, no seas tímida, entra. Conociendo a mi Alma, entiendo que ella no ayudaría a una mala persona y le daría mi dirección. Como mi hermana hizo esto, mi ayuda también será útil. Pero para empezar, déjame darte de comer, por el camino estás, muy flaca y pálida». Mientras Elena comía felizmente verduras y chuletas caseras, cuyo sabor ya no recordaba, con una porción de arroz que parecía divina, la anfitriona le preguntó sobre Alma Alfaro y sobre ella misma. Gloria sonrió y cuando la niña guardó silencio por un segundo dijo: «Con razón Alma te envió a mí. Eres la viva imagen de mí en mi juventud. Una vez también recogí la misma bolsa no más bonita que la tuya y me apresuré a lo desconocido en busca de una nueva vida. Al principio fue difícil, pero como puedes ver, no desaparecí. Así que tampoco dejaré que desaparezcas aquí». Por la mañana, Elena se despertó temprano por costumbre, pero se quedó allí tumbada, temerosa de despertar a su anfitriona. Cuando sonó el despertador en la habitación de Gloria, la niña se levantó rápidamente, hizo la cama y se fue a bañar. Gloria ya estaba en la cocina, sirviendo una bebida aromática en una taza. «Buenos días, Elena», dijo la anfitriona sonriendo. «Toma, no puedo despertarme sin esto, así que lo primero que debo hacer es al menos dar un par de sorbos». «¿Tomas café?». La chica negó con la cabeza y dijo en respuesta que no come ni bebe nada en la mañana, solo una taza de agua hervida. De hecho, simplemente se acostumbró a no desayunar, porque en casa la leche y el pan que dejaban sus padres solían comérselos los más pequeños,
Y si después de ellos no quedaba nada, su desayuno era agua hervida. No les dijo nada a sus padres, pero tenía suficiente con un plato de sopa para el almuerzo, que siempre estaba en la familia, y porciones de papas o frijoles para la cena. En general, todos en su familia están acostumbrados a la comida sencilla, generalmente preparada con lo que ha crecido en el jardín. Elena, habiéndose bañado rápidamente, esperó a Gloria por un tiempo, quien se puso en orden, después de lo cual se puso a trabajar con ella. Frente a la oficina del jefe, Gloria le pidió a Elena que se sentara en el pasillo y, tomando sus documentos, entró. La mujer se fue solo 10 minutos, lo que a Elena le pareció una eternidad, después de lo cual Gloria salió y la invitó a entrar. En la oficina, en una mesa grande, Elena dio algunos documentos. Estaba sentada una mujer con un corte de pelo prolijo y un traje formal. Elena ya sabía que su nombre era Elvira Hernández y, según Gloria, es una persona de buen corazón. Al menos Gloria lo dijo en el camino. La directora, mirando a la niña, dijo con severidad: «Ahora tenemos vacantes solo como portera, ¿puedes manejar un trabajo tan duro? Al fin y al cabo, hay que estar todo el día de pie, pero en la calle». Elena, como si temiera que no se la llevaran, parloteó rápidamente. «¿Qué dice? Puedo trabajar al menos un día para demostrarle. Sí, en el campo, trabajé a la par con mi madre y padre. Estaba en el trabajo bajo la lluvia y el calor, nunca me asusté. No ve que soy delgada, pero no alta, tengo agallas, ¿sabe cuánta fuerza tengo?» Elvira Hernández, conteniendo una sonrisa, miró a Gloria, que estaba de pie en la puerta, y dijo: «Debo haber encontrado la palabra, musculosa. Bueno, Gloria, ¿cómo podemos rechazar a una trabajadora así? Mira cómo te arden los ojos, creo que funcionará, ¿no me defraudarás?» Gloria respondió de inmediato: «Creo que será la mejor, la cuidaré como sea». Elena estaba lista para besarlas a ambas, pero reprimiendo sus emociones, exclamó con alegría: «¿Cómo cree? No la defraudaré, incluso puedo empezar hoy». Las mujeres sonrieron y Elvira Hernández respondió: «Mira qué inteligente. Formalicémoslo hoy, muévete a tu nuevo hogar, lo siento, no es un palacio, pero te asignaremos una habitación. Mañana por la mañana, estarás en el trabajo como una bayoneta. Vístete abrigada, aunque es verano en el patio, no hace calor por la mañana ni por la noche. Para el período de prueba, el salario no es grande, pero a partir del segundo mes será un poco más, si no me decepcionan». Cuando escuchó cuánto le pagarían, e incluso durante el período de prueba, era el doble que en el pueblo como granjera, casi se echó a llorar de felicidad. En cuanto a la habitación asignada, la niña no tenía palabras para nada, porque ni siquiera tendría que pagar el alquiler. Estaba más allá de sus sueños. Cuando ella y Gloria salieron de la oficina, Elena se arrojó sobre su cuello y se echó a llorar. La mujer se sorprendió al principio, y luego comenzó a acariciarle la cabeza y decir: «Bueno, tontita, todo está bien, ahora lo principal para ti es hacerle frente». Elena inmediatamente dio un paso atrás sin miedo e, infantilmente, secándose las lágrimas con la mano, dijo: «¿Qué crees? ¿Puedo manejarlo? Puedo hacerlo con seguridad. Muchas gracias». El mismo día, Elena se inscribió, llenando todos los formularios y documentos necesarios. Elvira Hernández le entregó la llave de la habitación y Elena se dirigió de inmediato a la dirección indicada, que estaba literalmente a unas pocas calles de la oficina. Este era el territorio por el cual Elena tenía que monitorear y restaurar el orden. Su nuevo hogar estaba en el sótano. Era una habitación separada, equipada para vivir. Desde el primer minuto a Elena le pareció gris y opaco, porque aparte de una pequeña ventana debajo del techo, no había ningún lugar para que el sol llegara hasta aquí. Pero después de mirar un poco, la niña quedó satisfecha, porque ahora tenía una vivienda separada en la ciudad. La ausencia de luz de la calle le parecía la única desventaja de esta habitación, pero después del primer día de trabajo, la niña se dio cuenta de que ya tendría suficiente luz en el trabajo.
Pasó todo el día afuera recogiendo basura, barriendo las aceras y embelleciendo el césped. Al regresar a su habitación por la noche, lo que más quería era lavarse y, después de tomar un refrigerio, se durmió lo antes posible. Por supuesto, no tuvo tiempo de bañarse, pero en una de las habitaciones separadas por una pared de madera contrachapada había un baño y una ducha, que consistía en una plataforma de hierro con un orificio de drenaje, una manguera de ducha y un hule. Estirado alrededor de todo. Elena estaba muy contenta de haber conseguido vivienda después de una conserje muy limpia, Ana. Todo estaba limpio y bien pensado. El segundo rincón, separado de la sala principal, era una pequeña cocina. Todo lo necesario lo dejó el dueño anterior. Una estufa de 2 fuegos, un par de estanterías caseras y una mesa plegable atornillada a la pared. Era bastante posible cocinar comidas pequeñas e incluso comer en esta habitación. La parte principal de la vivienda, con esa misma ventana bajo el techo, bien soldada con una reja, podía presumir de una cama vieja, pero todavía bastante decente, una mesita de noche sin patas, justo en el suelo y 2 perchas detrás de la puerta en la pared. Elena estaba feliz de poder mudarse sin comprar nada, porque lo esencial ya estaba allí. La primera noche, Gloria vino, como dijo, a ver cómo se había acomodado su nueva amiga. Al cruzar la puerta, sacudió la cabeza con tristeza. «Dios mío, qué vivienda tan miserable», comenzó a decir la mujer indignada. «¿Por qué no mejor vienes a vivir conmigo?» Pero Elena respondió con voz alegre. «¿Cómo crees? Ni siquiera podría soñar con tal cosa. En la ciudad, e incluso gratis, aunque no sea un rincón ideal. Aquí está todo lo que necesitas para la vida. Cobraré un salario, compraré una pintura más clara y cómo mejoraré todo aquí, ya lo verás». Gloria caminó por todas partes, examinó todo e inmediatamente ordenó. «Vamos, ven conmigo, ya que vas a vivir aquí, necesitas conseguir algo más». Sin escuchar las objeciones de Elena, la condujo hacia ella. En casa, Gloria rápidamente sacó varios juegos de ropa de cama del armario, unas 3 toallas, sacó algunos platos y utensilios de cocina. Reuniendo todo esto en 2 bolsas de tamaño decente, exhaló. «Bueno, todo parece estar bien. Ahora definitivamente tienes todo lo que necesitas para empezar. Considera este mi regalo de inauguración para que no gastes dinero en trivialidades». Esa noche llevaron todo al búnker, como cariñosamente llamaba a su casa, y la niña no dejaba de agradecer a Dios por haberla unido a una persona tan maravillosa como Gloria. Los primeros días de trabajo de Elena fueron muy difíciles. El territorio que se le asignó resultó no ser pequeño, varias calles y patios a la vez. Pero pronto se involucró, e incluso varias veces rechazó los días libres y tomó un trabajo de medio tiempo. Tenía muchas ganas de ganar más y enviárselo a su familia lo antes posible. El dinero en su familia siempre ha sido necesario, y este año especialmente. Para septiembre, los padres tenían que reunirse en la escuela, además de los 2 hermanos de Elena, que iban a 3º y 5º grado, 2 mellizos más de 1er grado. La niña entendió lo difícil que era para sus padres y soñaba con ayudarlos lo antes posible. Aceptó cualquier trabajo y los empleadores no podían obtener más de una empleada tan trabajadora. No le importaba si estaba barriendo las calles o lavando las entradas de los edificios de sus compañeros que no se presentaban a trabajar, siempre y cuando se le pagara dinero. Habiendo recibido su primer salario, la niña no podía creer que la cantidad dada por Elvira Hernández perteneciera a ella. Lo primero que hizo fue comprar un pastel, recordando su promesa, y se dirigió a Gloria. Bebieron té con el manjar traído con placer y charlaron, sobre todo. Elena se hizo muy amiga durante su estadía en la ciudad con esta mujer, pero esto era comprensible. De hecho, en una gran metrópolis, Gloria era la única persona dispuesta a ayudar en la alegría y la tristeza. Teniendo en cuenta que era mayor y más sabia que Elena, la mujer le dio consejos muy útiles. Fue Gloria quien ayudó a Elena a enviar dinero al pueblo por primera vez, porque la niña misma nunca había enviado nada en su vida.
Fue a la oficina de correos del pueblo solo para charlar con su vecina Carla. Por primera vez, Elena envió a sus padres casi todo su salario, dejando solo un poco para sus gastos, por lo que Gloria incluso la regañó. «¿Hubieras comprado algo con el primer sueldo?», pronunció la mujer, «un vestido nuevo o unos jeans de moda. Eres joven, pero vistes como una anciana». «Tontita, lo enviaste todo, ahora tú misma probablemente estarás con agua y pan». Pero Elena solo hizo un gesto con la mano y respondió: «No necesito nada. ¿Hay algo más que deba ponerme y a dónde debo ir con algo nuevo?». «Los niños deben estar listos para la escuela en septiembre, envío todo, y luego lo dividiré por la mitad, me dejaré una parte». Pero Gloria en ese momento no le creyó para nada, sabía que correría a la oficina de correos, enviando casi todo lo que ganaba. Cada mañana, Elvira Hernández reunía al personal para traer la información necesaria o dar nuevas instrucciones. Después de unos 5 minutos, le pidió a Elena que pasara a su oficina. «Nada más salir por la puerta», la jefa dijo. «Elena, todo está en su sitio y muy limpio en tu parte, así que vamos por un trabajito extra. Eres una chica trabajadora, creo que harás frente rápidamente a la tarea, sobre todo porque el dueño paga bien, y sé que necesitas dinero». Elena, sin dudarlo, estuvo de acuerdo y fue a la dirección especificada. El camino no estaba cerrado, y solo después de más de una hora llegó a una cerca alta con una puerta de metal. Al ver el timbre ubicado a la derecha, lo presionó y en solo un par de minutos abrió la puerta un hombre alto y esbelto de unos 35 años. Mirando a la niña de pies a cabeza, preguntó sorprendido: «¿Fuiste enviada para limpiar el terreno?». Al escuchar una respuesta afirmativa, agregó indignado: «Le dije a tus superiores por teléfono que el trabajo no tiene fin. Es necesario limpiar todo el patio, mejorar el césped. ¿Cómo puede hacer frente a esto una criatura tan frágil?». Elena, frunciendo el ceño, respondió con voz seria: «No saque conclusiones precipitadas. Deje que demuestre el alcance de mi trabajo, y solo después de eso dirá con qué no está satisfecho». El dueño de la casa dio un paso atrás, se encogió de hombros y dijo: «Bueno, pasa, vamos, te mostraré el equipo necesario, está en el cobertizo, y puedes comenzar. Cuando termines, llámame, estaré en la casa, necesito escribir un trabajo». Habiéndole mostrado todo lo que necesitaba, se fue a la casa. Elena no sabía quién era este hombre, pero claramente no era solo un gran trabajador. La casa de 2 pisos le parecía a Elena todo un castillo de cuento de hadas. En ese momento, pensó que en tal palacio se podrían acomodar 2 familias como la de ella, y habría suficiente espacio para todos. Durante todo el día, Elena, sin descansar ni un minuto, puso las cosas en orden en el terreno, retirando la basura y arrancando las malas hierbas. Habiendo limpiado el área alrededor, logró poner en orden 2 pequeños invernaderos y varias camas. Un par de veces durante este tiempo vislumbró que el dueño de vez en cuando la observaba desde la ventana, y luego hacía su trabajo con aún más diligencia. Parecía querer demostrarle que chicas tan frágiles como ella podían hacer mucho. Cuando a Elena solo le quedaba recoger la maleza arrancada de los canteros y llevarla al hoyo cerca de la cerca, el dueño de la casa salió al patio y la llamó. «Veo que ya casi terminas, y quiero hablar contigo». Elena, después de enjuagar sus manos en un barril de agua de lluvia y secarlas con un trapo que sobresalía de su bolsillo, se acercó vacilante. La niña tenía mucho miedo de que el dueño no estuviera satisfecho con algo, y Elvira Hernández ya no le daría trabajos de medio tiempo. Pero el hombre de repente extendió su mano y dijo: «Mi nombre es Andrés García, puedes solo decirme Andrés, ¿y tú?». Elena una vez más se limpió la mano en la chaqueta y tímidamente extendió su respuesta. «Elena, ¿hice algo malo?». Andrés inmediatamente exclamó: «No, por el contrario. No esperaba que una chica tan joven y frágil pudiera hacer un trabajo que no todos los hombres pueden hacer. Elena, sentémonos en la terraza, quiero hablar contigo». La muchacha se sorprendió, pero vio que Andrés se veía muy confundido y estuvo de acuerdo.
Subieron a la terraza abierta, adosada al final de la casa. Aparentemente se usaba para relajarse en el verano y estaba lleno de sillas de mimbre y una mesa pequeña. Ofreciéndole sentarse, el hombre dijo: ¿Quieres té? ¿Tal vez tienes hambre? Pero Elena entendió que no era por eso que la llamó y sacudió la cabeza y respondió: No, gracias. ¿De qué quería hablar? Era evidente que el hombre estaba preocupado y le costaba entablar una conversación. Pero recobrándose comenzó, mirando a la chica. ¿Sabes? El asunto es que, soy viudo y tengo 3 hijos. Mi esposa y yo nos queríamos mucho, pero Dios no nos dio hijos. Donde no nos dirigimos, a qué expertos no fuimos, pero, por desgracia, nadie pudo ayudar. Habiendo perdido nuestra última esperanza, Elizabeth y yo, así se llamaba mi esposa, decidimos adoptar a un bebé del orfanato. Nicolás resultó ser un niño maravilloso e inteligente. Mi esposa y yo no podíamos tener suficiente, y un año después descubrimos que ella estaba embarazada, y no de uno, sino de un par de gemelos. Mi esposa murió tiempo después. Ahora me quedo solo con los niños. Ya no son recién nacidos, pero siguen siendo pequeños. Yo mismo no tengo tiempo para tratar con niños, soy médico y trabajo mucho y, además, estoy escribiendo un trabajo de doctorado. Es una pena contratar a una niñera, la gente lo condenará. Bueno, usted entiende, surgirán muchas preguntas de dónde un simple cirujano tiene tanto dinero para mantener a los sirvientes. Andrés se quedó en silencio, como si captara más palabras, y Elena no pudo entender a qué se refería. ¿Qué tiene que ver ella, una conserje, con sus hijos? Pero cuando el hombre continuó, todo se aclaró. Veo que eres una muchacha sencilla, trabajadora y limpia, así que decidí ofrecerte instalarte en mi casa y ayudarme con los niños. Yo, a su vez, puedo garantizar incluso un pequeño salario, pero con alojamiento en mi casa en una habitación separada y, por así decirlo, pensión completa. Al ver la sorpresa en los ojos de la chica, sonrió y aclaró. Bueno, en el sentido de la comida con nosotros, comemos lo mismo que comen los niños. No garantizo banquetes, pero creo que la dieta seguirá siendo mejor que la que tienes ahora. La única condición, además de cuidar a los niños, será cocinar algo. Espero que sepas cómo. Elena, riéndose, respondió de inmediato. De hecho, nosotros somos 6 con mis padres, y yo, como la mayor, siempre tuve que alimentar a toda la familia. Los almuerzos y las cenas siempre corrían por mi cuenta. Andrés sonrió por primera vez desde que se conocieron y dijo: Bueno, eso es estupendo. Ahora lo principal es obtener una respuesta positiva de tu parte, y ya estoy de acuerdo en probar tu cocina incluso hoy. Elena reflexionó. Por un lado, el salario ofrecido no era suficiente. Era menos que su salario actual, pero no necesitaría gastar dinero en comida y no viviría en un sótano oscuro. Elena admitió en su corazón que le gustaría mucho vivir en una casa así, incluso como sirvienta. La niña, por supuesto, estaba interesada en saber por qué, según Andrés, su esposa murió repentinamente, pero consideró que no era bueno hacerle esas preguntas a un extraño. Después de pensar durante unos minutos, sopesando todos los pros y los contras, Elena estuvo de acuerdo. Y al día siguiente, Andrés condujo por ella a la casa donde estaban sus cosas, y Elena, después de haber recogido todo lo que necesitaba y haber escrito una carta de renuncia, se fue a una nueva vida. Durante este tiempo, se las arregló para visitar a Gloria y, después de haberle dicho todo tal como era, le pidió consejo. ¿Todavía tienes dudas? En última instancia, vete, al menos vivirás como una persona. No eres ajena a cuidar a los niños y cocinar. Estoy segura de que puedes manejarlo, no me olvides, al menos aparece de vez en cuando. Habiéndose mudado a la casa de Andrés, Elena nunca se arrepintió. Los hijos de Andrés resultaron ser niños maravillosos y bien educados. Nicolás tenía 6 años, era completamente independiente e incluso ayudó a Elena a cuidar a los más pequeños. Los gemelos Marina y Máximo eran activos y muy divertidos.
Los niños desde los primeros minutos se encariñaron con la chica y casi no la dejaban. Caminaron todo el día literalmente detrás de ella y se negaron categóricamente a dormir sin un cuento de hadas contado por Elena. Con el permiso de Andrés, la muchacha puso las cosas en perfecto orden en la casa, lavando y limpiando todo lo que fue posible. Andrés, por su parte, trató de asegurarse de que a los niños y Elena no les hiciera falta nada, y los fines de semana comenzó la tradición de llevar a toda la familia a caminar por el centro de la ciudad. En uno de esos viajes, mientras los niños jugaban en el patio de recreo, tomó a Elena de la mano y le dijo en voz baja: «Elena, eres muy amable conmigo. Quiero decir que me gustas mucho como mujer. Y ahora ni siquiera se trata del hecho de que los niños están acostumbrados a ti y te aman, parece que yo mismo me he enamorado. Eres única y muy hermosa». Tomó su rostro entre sus manos y la besó con mucha timidez y ternura. La muchacha no lo empujó en ese momento, sino que, por el contrario, se aferró a Andrés con todo su cuerpo. Si antes tenía miedo de admitirse a sí misma que realmente le gustaba, ahora tenía miedo de ahogarse en la felicidad y el amor por este hombre. A partir de ese día, comenzó entre ellos una relación romántica completamente diferente. Andrés regresaba del trabajo todos los días con flores, y Elena y sus hijos preparaban algunas sorpresas para su regreso. Ya sea dibujos, o preparar la cena, o incluso caminar con toda la alegre compañía camino a una reunión. Para el cumpleaños de Andrés, Elena preparó una mesa maravillosa, con muchos platos simples pero muy sabrosos. Se preguntó a sí misma cómo obtuvo tantas ideas culinarias de productos de los que nunca había oído hablar antes. Los colegas que llegaron se sorprendieron al ver a una acompañante pequeña junto a Andrés, y toda la noche elogiaron su capacidad para crear comodidad y cocinar deliciosos platos. Un mes después, cuando Andrés anunció la boda, nadie se sorprendió. Los tiempos eran difíciles entonces, para cualquier ingreso adicional era necesario informar de forma estricta. Andrés una vez confesó que tenía tanto dinero que habría tenido suficiente para una boda de lujo incluso en un barco, pero las consecuencias habrían sido irreversibles. Uno podría haber terminado tras las rejas. Elena, incluso siendo una tonta del pueblo, entendió que era imposible comprar y mantener una casa así con el salario de un médico, así como comer manjares que estaban regularmente en su refrigerador. Pero trató de no involucrarse en los asuntos de Andrés, cuidando la casa y los niños. Así que acordó que la boda sería una cena en un restaurante con su círculo íntimo sería suficiente. Lo único que le pidió a Andrés fue que estuviera Gloria entre los invitados. Después de todo, seguía estando muy contenta de comunicarse con ella, y en su tiempo libre siempre intentaba pasar a visitarla. Cuando Elena se acercó a ella una vez más para anunciarle el próximo matrimonio, le sirvió té y le preguntó: «¿Y por qué tan pronto, en 2 semanas? Por lo que recuerdo, solían dar unos meses para pensarlo, y rápidamente los casarán así». Elena, sonrojada, bajó los ojos y dijo en voz baja: «Es solo que aún no le contamos a nadie con Andrés, pero estoy embarazada y el periodo ya es tal que no podemos retrasarlo». Le contó a su amiga cómo, por inexperiencia, atribuía todas las dolencias a intoxicaciones o cambios de clima, hasta que Andrés insistió en ir al médico. Al enterarse que Elena estaba embarazada, su amado la rodeó, sin soltarla y besándola, mientras le susurraba al oído: «¿Cómo te quiero, mi amor? Gracias, eres mi felicidad, ahora seremos aún más felices, pero no te preocupes, nada te hará falta». Y Elena le creyó. Desde el momento en que se instaló en su casa, supo que cualquiera de sus deseos se cumpliría de inmediato, aunque no lo dijera en voz alta. Andrés de alguna manera sorprendentemente lograba adivinarlos. La boda se celebró en uno de los restaurantes de la ciudad, solo asistieron una veintena de invitados, en su mayoría compañeros de trabajo de Andrés y Gloria como testigo. No hubo más invitados por parte de la novia, porque ni el padre ni la familia acudió. Sabía de antemano que se negarían a su matrimonio con un hombre mayor, e incluso con 3 hijos, sería condenado. Gloria luego la apoyó completamente en este asunto, diciendo:
No hay nada que les mueva los nervios, sobre todo porque en todo este tiempo ni siquiera han venido a ver cómo vive su hija. Así que vive como mejor te parezca, ellos ya tienen suficientes preocupaciones. Al menos deberían de decir gracias por ayudar con el dinero. A Andrés, por cierto, ¿no le importa que les envíes dinero? Elena, entonces agitando las manos, respondió. ¿Qué dices? El mismo Andrés me obliga a hacer transferencias al pueblo todos los meses, asignando fondos para esto. Después de la boda, la vida de la pareja no cambió mucho, a menos que consideremos que Andrés comenzó a tratar a su esposa con más cuidado. Le prohibió hacer trabajos pesados en las parcelas, asumiendo estas preocupaciones completamente sobre sí mismo. Sí, y por la casa en su tiempo libre empezó a ayudar. Los niños no se cansaban del hecho de que pronto tendrían un hermano o una hermana. De vez en cuando se acercaban y acariciaban el estómago de Elena. En esos momentos se reía a carcajadas y les decía a los niños: le enseñarás al bebé que después del nacimiento no comerá ni dormirá sin tus caricias. Todos los días, al despertar por la mañana, Elena agradecía a Dios por darle tanta felicidad. Un día, Andrés no volvió a casa después del trabajo. Elena lo esperó toda la noche, y por la mañana ya no sabía qué pensar ni sabía dónde correr. Andrés nunca había hecho esto, incluso si se retrasaba, encontraba la oportunidad de decirle. Cuando Elena estaba a punto de ir al oficial de policía del distrito, él mismo vino. Mencho, como le llamaban todos a sus espaldas, llamó a la puerta, entró en la casa y Elena, como si se diera cuenta de que había sucedido lo inevitable, se acomodó en una silla justo en el pasillo. Como en un sueño, escuchó la voz del oficial de policía del distrito, quien dijo que Andrés, al regresar a casa, perdió el control y se estrelló contra un árbol y voló hacia el costado de la carretera. Su amado esposo había muerto, fue como un golpe directo al corazón. Elena no recordaba nada más, se despertó sola en el hospital. Gracias a Dios, escuchó la familiar voz de su amiga. Ya pensaba que nunca abrirías los ojos. Llevo 3 días sentada aquí como una estatua pidiéndole al Señor que te traiga de vuelta a la vida. Elena la miró con una mirada distante y preguntó con voz débil: ¿qué pasa con mi bebé? Pero cuando vio cómo Gloria desviaba la mirada hacia un lado, entendió todo y en silencio rompió a llorar. Las lágrimas corrían y corrían por sus mejillas, y Elena no entendía cómo seguiría viviendo. Habiendo perdido a su marido y a su propio hijo, se quedó con los hijos de otras personas en sus brazos. Elena sabía una cosa: nunca podría dejarlos. Pero ciertamente no podría regresar a su casa con una familia así. Durante todo el tiempo que Elena vivió en la ciudad, solo habló con su madre un par de veces, ordenando negociaciones en la oficina de correos, y no escuchó alegría en su voz. En sus propias palabras, el padre no quería ver a su hija traidora en absoluto. Elena entendió que, si regresaba a su tierra natal, todo el pueblo definitivamente la tomaría por una loca y discutiría durante mucho tiempo cómo ella, habiéndose ido para ganar dinero y ayudar a sus padres, les trajo 3 bocas de gorrones más. Después de recibir el alta del hospital, Elena ya había decidido todo por sí misma. Ella no tenía muchas opciones. Sus padres definitivamente no aprobarían el regreso de su hija, y los padres de Andrés murieron hace muchos años. Él mismo habló sobre esto. Así que lo único que quedaba por hacer era sobrevivir. La mujer pudo conseguir un trabajo en una tienda no muy lejos de su casa y dedicó todo su tiempo libre a criar a sus hijos. Los vecinos y compañeros de trabajo se retorcieron en el templo, y no entendían por qué la joven asumía tal carga. Cuanto más maduraban los niños se volvían más incontrolables y no querían obedecer a su madrastra en absoluto. Sería bueno que el esposo le hubiera dejado algo, chismearon las ancianas vecinas. Al contrario, solo un montón de niños, pero una casa que necesita cuidados y las manos de los hombres no están de más. Sí, otros residentes de las casas vecinas apoyaron el chisme, y los niños sin padres se salieron completamente de control. No obedecieron a Elena en absoluto, simplemente se salieron de control.
Pero el comportamiento de los niños en crecimiento resultó no ser el mayor problema en la vida de Elena, después de la muerte de su esposo. Una vez, cuando volvía de trabajar en el jardín, la esperaba una mujer desconocida, cuyo rostro le resultó familiar desde los primeros minutos. «Hola, soy Elizabeth, madre de los mellizos», comenzó la desconocida con cierto tono desafiante, «que, según tengo entendido, ahora estás criando». Elena recordó de inmediato que había visto su rostro más joven en las fotografías de Andrés en sus álbumes. La mujer encendió un cigarrillo y comenzó a hablar más. Dijo que me amaba, y tan pronto como di a luz a los bebés, me echó de la casa. Rogué. Pedí que no me separaran de los niños, entonces él, después de haber conectado todas sus conexiones, me puso en prisión. Dio unas bocanadas, echó humo al cielo y continuó. Durante este tiempo, se encontró, una tonta del pueblo, y se casó rápidamente mientras yo estaba tras las rejas. Incluso sé por gente amable que mintió diciendo que yo había muerto. ¿Es verdad? Pero cariño, estoy viva, así que tendrás que compartir la herencia. Media casa para ti, media casa para mí. Creo que es bastante legal. Al ver la duda en el rostro de Elena, inmediatamente sacó algunos documentos de una bolsa costosa y, sosteniéndolos, comenzó a decir indignada. ¿No me crees? Entonces, mira, esta es la confirmación de que los gemelos son mis hijos legítimos, tómalo, tómalo. Lea atentamente, tanto la madre como el padre se enumeran allí. Pero Elena, incluso siendo una tonta del pueblo, no pudo creer de inmediato a la primera persona que conoció. Decidió comprobar primero todo. Nunca se sabe qué tipo de falsificación es. Habiendo reescrito los datos necesarios, entregó los documentos y acordó reunirse con Lisa al día siguiente. Dijeron que discutirán todo. Inmediatamente después de su partida, se dirigió a la comisaría más cercana. El empleado de guardia en la entrada comenzó a decirle que tendría que llenar un montón de papeleo, y esto debe hacerse en horario laboral. Le dijeron que viniera al día siguiente. Pero Elena continuó persuadiéndolo para que la ayudara, y le explicó que en la mañana se reuniría con Elizabeth y que debería saber exactamente qué derechos tenía cada una sobre la casa y los niños. No se sabe cuánto tiempo habría continuado esta riña si en ese momento no hubiera pasado un joven policía. Alexander, ¿qué está pasando aquí? Se volvió hacia el oficial de guardia, quien inmediatamente explicó brevemente todo. Vamos conmigo, muchacha, ahora trataremos de ayudarte. Después de escuchar a Elena en detalle, comenzó a aclarar cuándo murió su esposo, qué dijo sobre la muerte de su esposa. Al mismo tiempo, buscó diligentemente algo en la computadora. Estudió algo en la pantalla durante mucho tiempo, después de lo cual se reclinó en su silla y dijo pensativamente. «Sabes, hay muchas cosas extrañas en este caso. Encontré artículos y documentos de esa época. Casi en todas partes se registra que la esposa de un médico desapareció en su camino a casa. Al mismo tiempo, el automóvil fue encontrado más tarde en el río y aún no se ha encontrado el cuerpo de la mujer. Ante esto, la mujer tuvo serios problemas con el alcohol, varias veces incluso llamaron a una ambulancia y la enviaron a la clínica. Por lo tanto, es muy posible que, habiendo bebido una vez más, decidiera manejar, después de lo cual desapareció. Después de leer algo más, volvió a levantar los ojos hacia Elena y continuó. Por cierto, no se menciona ningún encarcelamiento en ninguna parte. Que tu invitada no estuviera encarcelada es casi un 100%, ¿cierto? ¿Sabes qué? Déjame ir contigo a conocerla mañana. Allí nos enteraremos de todo. Al día siguiente, apenas Elena se encontró con una desconocida que se hacía llamar Elizabeth, Alexander se acercó a ellas, así se llamaba el policía de ayer, e invitó a la mujer a acompañarlo a la comisaría hasta que se esclareciera la identidad. Elizabeth, aparentemente a punto de correr, corrió hacia la puerta, pero el tipo rápidamente la agarró por la muñeca y le dijo: «No te aconsejo correr. Es mejor ir voluntariamente al automóvil fuera de la puerta, no intensifique la situación». Volviéndose hacia Elena, gritó:
Espérame en casa, vendré y te informaré de todo en cuanto me entere de todo. Realmente regresó un par de horas más tarde y le dijo que la dama resultó no ser Elizabeth, la esposa de Andrés. La dama era una estafadora, cuyo nombre era Ana. Resultó que hace unos años realmente hubo un accidente, después de lo cual fue ella quien encontró a Elizabeth inconsciente. La mujer tuvo un terrible accidente y perdió completamente la memoria. Durante varios meses estuvo en el apartamento de Ana como un vegetal. Ana la alimentó con una cuchara, le dio medicamentos recetados por un médico que conocía y la cuidó. Pero no hubo mejoría. En raros momentos, cuando volvía la memoria, la pobre se acordaba de su marido y de sus hijos, pero pronto, sin verlos, moría, sin embargo. Casi antes de su muerte, pudo decirle a su salvadora que tenía esposo, un médico muy conocido en la ciudad y 3 hijos, y vivían en su casa en las afueras de la ciudad. Después de la muerte de Elizabeth, Ana recopiló todos sus documentos, ya que exteriormente ellas eran muy similares. Ambas son de contextura mediana con cabello rubio, y el cabello de Ana en la primera peluquería de la foto de Elizabeth se lo hizo exactamente igual. Durante mucho tiempo no supo cómo sacar provecho de todo esto, pero tras enterarse de la muerte de Andrés, de inmediato se presentó en su casa. Después de que todo quedó claro, Ana fue detenida hasta el juicio, y Alexander, al ver a Elena en casa, dijo: «Eres tan buena que ni te lo imaginas. Salvaste a tus hijos y a tu hogar de esta estafadora. Después de todo, si no hubieras venido a la policía, no se sabría cómo hubiera terminado todo». A lo que Elena respondió: «Muchas gracias, porque usted también podría pasar por el departamento y su oficial de guardia me enviaría a casa. Así que resulta que los dos somos buenas personas». Al despedirse en la puerta, se separaron y la vida de Elena siguió como siempre, como antes. Trabajó incansablemente, tratando de mantener a los niños, y crecieron a pasos agigantados, sin pensar en ella en absoluto. Elena entendió que de alguna forma había un error en la educación y los 3 crecieron egoístas, pero ya no podía hacer nada. Máximo, uno de los gemelos, acaba de salir de su casa después de terminar la escuela, diciendo que era completamente independiente y que podía prescindir de su tutela. Elena no podía culparlo, porque una vez, después de graduarse, ella misma se fue a la ciudad, sin escuchar las prohibiciones de sus padres. Solo que la suerte no le fue tan favorable. A los pocos meses, se metió en algún tipo de negocio sucio relacionado con el robo de joyas y terminó tras las rejas. Elena regularmente le llevaba paquetes y le enviaba dinero, si no era grande. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, luego de cumplir condena, regresó a su hogar, y comenzó a agitar a su hermana y hermano para que desalojaran a su madrastra y vendieran la casa de su padre? «Bueno, ¿quién es ella para nosotros?», les dijo a sus hermanos. «Solo piensen, ella vivía con nosotros, como un ama de llaves. Cualquiera nos hubiera cuidado de la misma manera. La casa es de nuestro padre, y como es nuestra, ella, en efecto, no tiene derecho a ella. Así que decídanse, no se va a morir, encontrará un lugar para vivir. ¿Y qué nos importa a dónde vaya? Lo principal es que nos quedaremos con el dinero». Al regresar de la cárcel, Máximo ya lo sabía todo. Las casas en su área han subido de precio varias veces, y ya consideró mentalmente cuánto dinero podría ganar con esta venta. Habiendo esperado hasta que Elena no estaba en casa, ella fue a la clínica ese día. La edad se hacía sentir y los dolores solo aumentaban cada día. El hijastro invitó a un notario a la casa. El trato no parecía legal, pero los niños lo pensaron bien. Elena no podía creer que aquellos para quienes había vivido todos estos años pudieran amenazarla tan fácilmente, obligándola a firmar los documentos necesarios para la casa. Los niños repetían que ella era una completa desconocida para ellos y que no iban a cuidarla hasta que fuera vieja. El más activo en esta conversación fue Máximo. Marina y Nicolás se sentaron en silencio al margen, bajando la vista al suelo. Elena no podía creer que esta podría ser la gratitud de los niños a quienes ella, una vez que quedaron solos, no los entregó al orfanato,
sino que los cuido y crío todos estos años. Entre lágrimas, la anciana firmó todo lo que se le exigía y, habiendo recogido las cosas más necesarias, se dirigió a la estación. No tenía a dónde ir, excepto regresar a la casa de sus padres, de la que una vez había salido para una nueva vida. Ella sabía que para ese momento sus padres ya habían muerto, falleciendo uno por uno, y sus hermanos y hermanas habían ido en diferentes direcciones y vivían sus propias vidas. Así que Elena decidió regresar al pueblo. La casa de los padres se veía muy miserable. Gris, con ventanas tapiadas y una valla desvencijada, solo provocaba lástima y lágrimas. La cerradura oxidada de la puerta se abrió con dificultad, dejando a Elena entrar en un mundo de polvo, moho y telarañas. Pero la mujer no tuvo elección. Era necesario vivir de alguna manera, y desde la puerta se puso a trabajar. Cuando la ventana de la cocina estaba casi lavada, una agradable voz femenina vino de la calle. «Dios te bendiga, vecina. Soy Laura, vivo a tu derecha. ¿Puedo venir a visitarte?» Habiendo recibido el consentimiento, la mujer entró en la casa. Las vecinas se conocieron y Laura se ofreció a ayudar a Elena. «Durante tantos años la casa estuvo sin dueños, creo que será difícil para ti sola. Ahora salgo corriendo y me cambio después del trabajo, pero me traeré mi pequeño. Mi hijo, tiene 5 años, me espera en casa». La muchacha regresó literalmente 15 minutos después con un niño pequeño que cojeaba de la pierna derecha. Mientras ponían las cosas en orden, Elena descubrió que Laura era de un orfanato. Después de la escuela, ella se enamoró, y el caballero, cuando supo que estaba embarazada, desapareció. El pequeño Irving, después de haber recibido una herida de nacimiento, comenzó a cojear. Según Laura, esto se podía arreglar, solo se necesitaba mucho dinero, que la muchacha, por supuesto, no tenía. Elena, por su parte, le contó un poco sobre sí misma, por lo que durante la conversación pusieron las cosas en perfecto orden en la casa. «Bueno, eso es todo», dijo Elena, mirando alrededor de la casa con una mirada feliz, y agregó, «si no fuera por ustedes, mis queridos vecinos, definitivamente no lo habría hecho sola. Queda por encender la estufa, y estará cálida, limpia y cómoda. Prometo empanadas mañana, pero por hoy haré algo a toda prisa. Solo para empezar ahora, la limpiaré un poco y la encenderé». Tomando un viejo atizador retorcido, la mujer comenzó a sacar el carbón de la estufa en un recipiente. Cuando casi todo estuvo limpio, el palo de hierro golpeó algo duro en las profundidades. Mirando sorprendida a su vecina, Elena comenzó a sacar diligentemente el hallazgo. El asombro no conoció límites. En una caja de metal, aparentemente caída del alijo, había un lingote de oro. Elena no podía entender cómo sus padres podían tener tanta riqueza, pero pensó que su padre la encontró en algún lugar y la escondió para días negros. Aunque en ese momento le avergonzaba que la caja de hierro pareciera más moderna de lo que podían ser los tesoros de sus padres. Pero Elena no profundizó en todos los detalles, se alegró del hallazgo y estaba lista para entregarlo de acuerdo con la ley, habiendo recibido su parte. La mujer tomó el hallazgo, habiendo recibido el monto adeudado, y lo primero que hizo fue pagar la operación de Irving. Laura no sabía cómo agradecer a la mujer y con mucho gusto la ayudaba con las tareas del hogar. Desde el primer día se convirtieron en amigas cercanas, y Elena generalmente consideraba que Irving era casi su propio nieto. Se quedó feliz con el bebé mientras Laura estaba en el trabajo, y después de la operación estuvo de guardia en su cuna hasta que llegó su madre. Elena estaba feliz de que, en su vejez, sin dar motivos para tener hijos adoptivos, Dios le dio tanta felicidad con Laura e Irving, se convirtieron para ella en las personas más queridas y cercanas. Elena creyó hasta el final que el tesoro en el horno era la herencia de sus padres, pero cuál fue su sorpresa cuando la anciana del vecino de alguna manera, al enterarse del tesoro, descubrió rápidamente todo en el pueblo y dijo: «Mira qué dote dejó el hombre. Es exactamente él. Vino aquí en un carro lujoso, lo sé,
mi hijo llevó algún tipo de mercadería a esa casa. Entró en la casa con un bulto, y de allí salió con las manos vacías. Fue entonces cuando Elena lo pensó y comenzó a aclarar cómo era esa persona. Como resultado, descubrió que su exmarido era prestamista, un prestamista a la antigua usanza. Así que este lingote aparentemente lo recibió como paga de otra deuda, y al no encontrar una mejor opción donde ocultarlo, luego de averiguar la dirección de los difuntos padres de Elena, lo dejó en su casa. Tal vez esperaba contarle todo a su esposa, pero murió, llevándose el secreto con él. Elena no estaba perdida y decidió poner el dinero que había caído del cielo en la dirección correcta. Compró una granja ubicada en un pueblo cercano y comenzó a criar conejos, cerdos y pavos. Ella sabía cómo cuidar de todo este hogar desde la infancia, por lo que no tuvo dificultades particulares. No se trataba de millones, pero para una vida completamente cómoda para ella, Laura y el pequeño Irving era suficiente. Laura desde el primer día se puso a trabajar en la finca y ayudó a Elena con mucho gusto. Al regresar a casa una noche, la mujer fue sorprendida por los invitados sentados en la puerta de la casa. Uno al lado del otro, como en la infancia, sus 3 hijos negligentes estaban sentados en el patio. Al ver a Elena, se levantaron, pero como si tuvieran miedo de dar un paso. La hija fue la primera en decir algo. «Mamá Elena, por favor perdónanos, no hicimos esto. Cuando te dejamos sin techo, no pensamos que la vida nos castigaría tanto por esto». Nicolás, desviando la mirada, añadió en voz baja. «¿Qué puedo decir? El dinero nos nubló la mente. Simplemente se esfumó tan rápido como llegó. Perdónanos por el amor de Dios. Mamá, estamos listos para cualquier cosa, solo para estar cerca tuyo». La mujer, desconcertada, se quedó como clavada en el suelo y se tragó las lágrimas. Parecía alegrarse de que aparecieran, después de todo, los crió desde la infancia, pero, por otro lado, el daño no lo había olvidado. Invitándolos a entrar en la casa, les sirvió la cena y, después de escuchar sus historias, en voz baja, pero con firmeza dijo: «A costa del perdón, Dios perdonará, pero a los que yo perdone empezarán a ayudar. Si están de acuerdo, trabajarán en mi granja en igualdad de condiciones que los demás. El sueldo será como el de todo el mundo, sin preferencias, pues el que puede y quiera vivir, vivirá. Ya luego veremos qué hacer». No sabía cómo lo seguiría tratando, pero en ese momento era la opción más acertada para todos. Pero incluso después de un tiempo, se dio cuenta de que Irving se había acercado mucho más a sus hijos, a quienes había criado durante tantos años, y rezó para que el pequeño no la traicionara como ellos lo hicieron. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.